Continuando con el análisis de los sistemas operativos, vamos ahora a hablar de esta segunda parte de los sistemas operativos y a profundizar un poco más sobre estas estructuras. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Sistemas operativos, segunda parte. Vamos a hacer una reseña muy rápida, una breve historia muy rápida y sencilla de la evolución de los sistemas. Primero, la primera generación de los sistemas operativos fue a finales de la década de los 40, principios de los 50, en donde esa primera generación se caracterizó por estar desarrollada con base a tubos de vacío. Eran sistemas de un solo usuario, sistemas operativos tempranos se les conoce. Esto lo pueden ver más a detalle precisamente en el video de historia de los sistemas operativos. En 1960 se desarrolla la segunda generación de los programas, de los sistemas operativos, y lo marca el hecho de los programas de trabajos incluidos. Se tienen ya áreas o programas o hardware de entrada y salida más rápidos. Se cuenta con archivos ya de almacenamiento permanente. Se aplica un lenguaje de control de tareas. Más adelante, por ahí de 1970, se gesta la tercera generación de los sistemas operativos, en donde ya se trabaja procesos compartidos, la multiprogramación, la memoria virtual y los manejadores de bases de datos, o sea, grandes volúmenes de información estructurada en bases de datos. Posterior a después de los 90s, se crea los progresos recientes de cómputo distribuido, los ordenadores personales, las comunicaciones de alta velocidad y la multimedia. La evolución entonces de los sistemas operativos de una manera muy rápida es que las computadoras sin sistema operativo existieron entre 1943 y 1955. El programador operador introducía los programas en el ordenador. Inicialmente los programas eran cableados. Posteriormente se crean los ensambladores, que eran generaciones de lenguaje de máquina. No se aprovechaba adecuadamente la computadora porque cada vez que se hacía una modificación se tenía que reconectar todo el sistema. La segunda etapa de los sistemas operativos entre 1956 y 1963 se comienzan a usar los dispositivos de almacenamiento magnético, ya cintas magnéticas, discos magnéticos incluso de 8 pulgadas, unos discos gigantes, casi como los discos de acetato de antes. El uso de computadoras como computadoras satélite para la gestión de entradas y salidas, lo que se conocía como terminales tontas, mientras una computadora principal se encargaba del proceso, las otras solamente servían para meter y sacar información. Los sistemas de gestionado de operadores que manipulaban ambas máquinas, por ejemplo, las máquinas satélite que volcaban información o programas en tarjetas en una cinta magnética, y esto crea una cola de trabajos. Se crea lo que se conoció como cola de trabajos precisamente. Después estaba la cinta que era montada posteriormente en las máquinas porque se trabajaban torres de tarjetas perforadas que se vaciaban a cinta magnética y que eran procesadas por la máquina principal de proceso. Esta cinta era montada posteriormente a esa máquina principal y los resultados eran escritos en otra cinta magnética para que esa cinta era posteriormente procesada por máquinas satélites para su escritura, o sea, una impresora de resultados. Estos se usaban tarjetas de control. Este funcionamiento se denomina procedimiento por lotes, ¿sí? Y es el controlado por un solo monitor
y indicaba el orden de las tarjetas o las tarjetas que podían trabajar. Para la tercera etapa del desarrollo de los sistemas operativos de 1963 a 1979, se dio el perfeccionamiento de los sistemas de procesamiento por lotes, las técnicas de lotes paralelos, la multiprogramación que permitía a los usuarios trabajar de forma interactiva con el sistema, con la computadora, porque antes no se tenía esa interacción directa, se hacía a través de del personal operario de los sistemas de cómputo. El concepto de memoria virtual, que era una memoria de intercambio para el sistema operativo que controlaba los recursos de la computadora, el uso compartido de dispositivos de entrada y salida. Para la cuarta etapa de desarrollo de los sistemas operativos de 1980 en adelante, se desarrolló el sistema operativo para computadores personales. De hecho, en 1980 se hace la comercialización de los primeros computadores personales, incluso en México, con sistemas operativos tipo DOS, que eran sistemas operativos en disco flexible, ¿sí? Esencialmente de 5 pulgadas un cuarto. Después llegaron los de 3 pulgadas y media. Los sistemas operativos en red que permitían la conexión remota para los accesos a los recursos, pero no eran redes como las que tenemos en la actualidad Wi-Fi, sino eran redes que se conectaban a través de módems telefónicos directos, en donde teníamos que dejar una línea telefónica directa conectada a la computadora y no la podíamos utilizar para otra cosa que no fuera la transmisión de datos, como si fuera un fax. Los sistemas de multiprocesamiento simétrico que funcionan en máquinas con múltiples procesadores. Ya en ese momento se hablaba de varios núcleos. Por ejemplo, desde la generación 8486 de X2, en donde se tenían procesadores de 4 núcleos y que eran capaces de procesar, en realidad, pues, sí, eran de 4 núcleos, pero tenían la capacidad de procesar aproximadamente a 24 Hz con velocidades simultáneas hasta de cercanos a los 100 Hz, que en realidad sumaban algo así como 99, 98, 99 Hz. De hecho, en realidad eran 96, pero la forma de comercializarlos era de esa manera. También se tenían los sistemas distribuidos que permiten el manejo de varias computadoras de manera transparente para el usuario, como si la tuviéramos localmente, pero en realidad estaban lejos, estaban remotas. Con respecto a la historia de esos sistemas, los sistemas operativos lo podemos encontrar como que un sistema operativo es un software que se ejecuta en modo kernel. O sea, un modo centralizado de administración de recursos, ese es el modo kernel. Eso no siempre es cierto porque existen exokernel, microkernel y demás, pero es la manera más general que se conoce. El modo kernel permite acceder a todas las características de la computadora. El sistema operativo controla cuidadosamente su uso, ya que los virus y otras formas de malwares podrían usarlo para aprovecharse de esa computadora para la obtención de información o para bloquear información o borrarla, etc. Realizan dos funciones básicas que no están relacionadas. Una es proporcionarlos a los programadores de aplicaciones y a los programas de aplicaciones un conjunto abstracto de recursos simples, y la otra es administrar los recursos de hardware que están conectados a la computadora. Los sistemas operativos entonces de primera generación, entre 1792 a 1871, se considera que fue la primera generación de computadoras. En realidad fue la primera generación de automatización de procesos y fue la primera computadora digital verdadera. Fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage, con el apoyo de la primer programadora mujer del mundo. Esto que quede claro, porque la primer programadora del mundo fue una mujer, no fue un hombre
que nos quede claro esto. Aunque Babbage gastó la mayor parte de su vida y fortuna tratando de construir una máquina analítica, nunca lo logró hacer, hacer que funcionara de manera apropiada, debido a que era puramente mecánica y la tecnología de su era pues no podía producir las ruedas de engranajes y dientes con la alta precisión que se requería. Continuando con esta parte de la historia, la máquina analítica no tenía un sistema operativo ni era capaz de retener en su memoria, pero sí, más bien, esta era capaz de retener en su memoria 1000 números de 50 dígitos cada uno. Hasta ahí era lo que alcanzaba a hacer. Y que disponía de unidades aritméticas capaces de realizar las operaciones aritméticas comunes. Esta computadora, además de que trabajaba desde entonces ya con tarjetas perforadas, la máquina analítica estaba dotada de impresora y una campana que anunciaba que el artefacto había terminado su trabajo. Esta máquina que la vemos aquí es precisamente la que Charles Babbage trabajó en la automatización de un telar para hacer figuras especiales en la tela con los bordados desde 1800 con el apoyo de la primera programadora del mundo, Ada Lovelace. Babbage se dio cuenta de que necesitaba un software, o sea, una forma lógica de organizar el trabajo de la computadora que estaba haciendo, de ese artefacto digital que estaba haciendo, para esa máquina que le llamó máquina analítica, por la cual contrató a la joven llamada Ada Lovelace, hija del afamado poeta británico Lord Byron. ¿Sí? Y siendo ella entonces, se conformó en ese momento en la primera programadora del mundo. El lenguaje de programación que después llevó el nombre de ella en su honor, el lenguaje de programación Ada, ¿sí? Es un lenguaje de programación orientado a objetos y fuertemente tipado de forma estática. Es un lenguaje multipropósito orientado a objetos y concurrente, pudiendo llegar desde la facilidad del Pascal hasta la flexibilidad del C++. El nombre del lenguaje de programación Ada fue escogido como homenaje precisamente a Ada Lovelace, como un reconocimiento porque ella se adelantó a su tiempo, quien fue la primera programadora del mundo. Esto lo comenta precisamente Jan y Julia de 1979. Para la primera generación, los cambios sufridos, pero ya es la primera generación de computadoras, vamos a decir, electrónicas. Los cambios sufridos por los sistemas operativos a través del tiempo han recibido el nombre de generaciones que corresponde a décadas, esencialmente. Por ejemplo, la década de 1940, década en la que termina la Segunda Guerra Mundial. Las computadoras electrónicas digitales más nuevas no tenían sistema operativo porque no tenían tanta necesidad de desarrollarlos, ya que los programas utilizados manejaban un bit a la vez en columnas de switch o mecánicos. De hecho, eran computadoras electromecánicas conformadas a través de switch. Los programas de lenguaje, estas se utilizaban esencialmente con fines bélicos, o sea, para calcular trayectoria de misiles y ese tipo de cosas durante la Segunda Guerra Mundial, los disparos de los cañones, etc. Los programas de lenguaje de máquina manejaban tarjetas perforadas. El lenguaje ensamblador fueron desarrollados estos lenguajes para agilizar el proceso de programación, para no tener que estar perforando tarjetas y haciendo el corrido de toda esta estructura y vaciando. Entonces fue por lo que se desarrolló un lenguaje común llamado lenguaje ensamblador. Los usuarios tenían completo acceso al lenguaje de máquina con el ensamblador y todas las instrucciones eran codificadas a mano.
Los laboratorios de investigación de la General Motors implementaron el primer sistema operativo en la década de los 50 y que corrían una tarea a la vez, y esto suavizó la transacción entre las tareas para obtener máxima utilización de los recursos de los sistemas de la computadora. Fueron diseñados para hacer más fluida la transacción en los trabajos. Esto nos lleva entonces que la primera generación, la arquitectura era un conjunto de instrucciones de organización de memoria, de entrada y salida, estructura de bus, como lo que vemos aquí, que eran switch de interconexión alámbrica y este tipo de cosas. De la mayoría de las computadoras a nivel de lenguaje de máquina eran bastante primitivas y complejas para la programación, en especial para la entrada y la salida de datos o recursos. Y para hacer este punto más concreto, se considera la forma en que se lleva a cabo la entrada y salida en discos flexibles mediante los dispositivos controladores. El device controllers, que es el dispositivo, que es el driver que controla, por ejemplo, en los compatibles NEC PD765, que eran discos flexibles que podían ser utilizados para grabar. Esto ya fue mucho después. Primero eran solamente este tipo de estructuras y que se utilizan en la mayoría de las computadoras personales basadas en Intel, por ejemplo. En esta primera generación todavía el concepto de un sistema operativo cuya función principal es proporcionar abstracciones a los programas de aplicación responde a una perspectiva de arriba a abajo, o sea, un diseño del tipo top-down. Era la forma en que programaban todos, era un diseño estrictamente jerárquico. Las computadoras modernas constan de procesadores, memorias, temporizadores, discos, ratones, interfaces de red, impresoras y una amplia variedad de otros dispositivos que antes no existían. Eran simplemente racks con un montón de circuitos, un montón de switch, un montón de equipos, y ya cuando se incorpora la electrónica, se incorpora a través de los bulbos, en donde un solo bulbo podía tener 8, 10, 16 rutas distintas para la selección de la descarga eléctrica del centro. En 1944 la máquina Colossus, o sea, ya para los fines de la Segunda Guerra Mundial, la máquina Colossus fue construida por un equipo de trabajo de Berkeley Park, ¿sí?, en Inglaterra. La Mark I, esta era una máquina con características similares a las que se ven en esta fotografía, y esto fue desarrollado por Howard Aiken y en Harvard, y la ENIAC por William Maudsley y sus estudiantes, ¿sí?, graduados, J. Presper Eckert en la Universidad de Pensilvania. Entonces son las tres equipos de cómputo que fueron desarrollados: la Colossus, la Mark I en Harvard y la ENIAC en Pensilvania. Entre 1945 y 1955 se proliferan las computadoras basadas en tubos de vacío, o sea, en bulbos. Después de los esfuerzos infructuosos de Babbage, no hubo muchos progresos en la construcción de computadoras digitales, sino hasta después de la Segunda, o más bien durante la Segunda Guerra Mundial, que dio impulso bélico a todo esto y que estimuló una explosión de esta actividad de cómputo. El profesor John Athanoff y sus estudiantes graduados, Clifford Berry, construyeron lo que ahora se conoce como la primera computadora digital funcional en Iowa State University. Utilizaba 300 bulbos, 300 tubos de vacío. En 1944, la máquina Colossus fue construida por un equipo de trabajo de Bletchley Park, en Berkeley Park, Inglaterra. En la Mark I, pues decíamos, por Howard Aiken en Harvard, y la ENIAC por William Maudsley y sus estudiantes graduados, Presper Eckert en la Universidad de Pensilvania. Algunas fueron binarias,
Otras utilizaban bulbos, algunas eran programables, pero todas eran muy primitivas y tardaban segundos en realizar incluso hasta el cálculo más sencillo. A principios de la década de 1950, la rutina había mejorado un poco con la introducción de tarjetas perforadas. Entonces fue posible escribir programas en tarjetas y leerlas en vez de usar tableros de conexión. Aparte de esto, el procesamiento era exactamente el mismo. Sin embargo, en 1947, si no mal recuerdo, se da la invención, incluso por error, de lo que se conoce como el transistor, que fue el conectar dos conectores, valga la redundancia, a través de un semiconductor, una fundición de arena, de silicio que se dio con dos puntas de cobre y que dio origen a eso que le llamamos ahora como transistor, la salida de diferentes voltajes en diferentes puntas del mismo. La introducción del transistor a mediados de la década de 1950, ya que en 1947 se hace el descubrimiento, pero empieza a desarrollarse y hasta 1950 se cambia radicalmente el panorama. Por primera vez hay una clara separación entre los diseñadores, constructores, operadores, programadores y el personal de mantenimiento de los equipos de cómputo. Estas máquinas, ahora conocidas como mainframes, o máquinas de grandes volúmenes de información, estaban encerradas en cuartos especiales con aire acondicionado y grupos de operadores profesionales para manejarlas. Solo las empresas grandes, con grande poder económico, universidades o agencias gubernamentales importantes, podían financiar el costo multimillonario de operar estas máquinas. Para ejecutar un trabajo de esta magnitud, es decir, que un programador o conjunto de programadores, el programador primero escribía el programa en papel. Esencialmente el lenguaje era Fortran, era un lenguaje orientado a la ingeniería, o en ensamblador directamente, que era un lenguaje orientado al lenguaje de máquina, y después lo pasaban a tarjetas perforadas. Luego lo llevaban al conjunto de tarjetas, al cuarto de entrada de datos, y lo entregaban a uno de los operadores para que fuera leído y pasado, ¿sí?, en la lectora de tarjetas para que fuera convertido a una cinta magnética. Las computadoras grandes de segunda generación se utilizaron principalmente para cálculos científicos y de ingeniería, tales como resolver ecuaciones diferenciales parciales que surgen a menudo en la física e ingeniería. Y esas ecuaciones diferenciales esencialmente fueron para uso militar. La mayor parte incluso favorecieron el desarrollo de la milicia durante la Guerra Fría. En gran parte del programa se programaron en Fortran y lenguaje ensamblador, y los sistemas operativos típicos eran FMS, Fortran Monitor System, el IBSys, sistema de IBM, el sistema operativo de IBM para la 7094. Para la tercera generación, que ya fue de 1965 a 1980, los circuitos integrados y multiprogramación fueron lo que detonó ese cambio. En la década de 1960, la mayoría de los fabricantes de computadoras tenían dos líneas de productos distintas e incompatibles. Por una parte estaban las computadoras científicas a gran escala orientadas a palabras, como era la 7094 de IBM, y que se utilizaban para cálculos numéricos en ciencias e ingenierías. Y por otro lado estaban las computadoras comerciales orientadas a caracteres, como la 1401, también de IBM, que se utilizaban ampliamente para ordenadores, para ordenar cintas e imprimir datos de los bancos y de las compañías de seguros. Situación que probablemente dio un poco el desarrollo de las casas de las bolsas, de las casas de bolsa, de teletipos y demás,
y también desarrollar y dar mantenimiento a las dos líneas de productos completamente distintos era una propuesta muy costosa para los fabricantes. Esto llevaba a que se tenían que dividir las actividades en diferentes equipos. Por ejemplo, la 7094, que podría ser una máquina similar a esta que tenemos aquí, competía con las otras, por ejemplo, la 1401, 1402, 1403, que por un lado teníamos entrada con lector de tarjetas, proceso con cintas magnéticas y salida con impresoras. IBM intentó resolver ambos problemas de un solo golpe con la introducción de la línea de computadoras System 360. La 360 era una serie de máquinas compatibles con el software que variaban desde un tamaño similar a la 1401, como esto, hasta algunas que eran más potentes que la 7094, más potentes que esto. Fue el primer ordenador en usar microprogramación y creó el concepto de arquitectura de familia. La familia del 360 consistió en 6 ordenadores que podían hacer uso del mismo software y los mismos periféricos, y el IBM 360 es uno de los primeros ordenadores comerciales que usó circuitos integrados y podía realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento de archivos. Se considera el 360 el punto de partida de la tercera generación de las computadoras y fue el primer computador en ser atacado por un virus. Esto ya lo habíamos analizado en la historia de los sistemas, lo repetimos por su importancia. ¿Sí? Ese virus que atacó a la máquina de IBM serie 360 y se reconoció como tal. Fue el Creeper, creado en 1972. La IBM 360 fue la primera línea importante de computadoras en utilizar circuitos integrados ICS a pequeña escala, con lo cual se pudo ofrecer una mayor ventaja precio-rendimiento en comparación con las máquinas de la segunda generación, que eran muy caras y las cuales fueron construidas a partir de transistores individuales. La mayor fortaleza de la idea de una sola familia fue al mismo tiempo su mayor debilidad, ya que la intención era que todo el software, incluyendo el sistema operativo OS 360, funcionara en todos los modelos y debería ejecutarse en los sistemas pequeños que por lo general solo reemplazaban a la 1401, que copiaba tarjetas a cintas, y en sistemas muy grandes que a menudo reemplazaban a la 7094 y que realizaba predicciones del clima y otros cálculos pesados. No había forma de que IBM o cualquier otra pudiera escribir una pieza de software que cumpliera con todos estos requerimientos en conflicto. El resultado fue un enorme y extraordinario complejo sistema operativo, tal vez de 2 o 3 órdenes de magnitud más grande que el FMS, que el precursor anterior, y consistía en millones de líneas de lenguaje ensamblador escrito por miles de programadores, con miles de errores, los cuales requerían un flujo continuo de nuevas versiones en un intento por corregir todos los errores. Desde entonces se dan esos, lo que conocemos como parches de cómputo en los sistemas operativos, y que se da frecuentemente incluso en la actualidad. Cada nueva versión corregía algunos errores o introducía otros, pero por lo que probablemente el número de errores permanecía constante durante el tiempo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. A pesar de su enorme tamaño y de sus problemas, el OS 360 y los sistemas operativos similares de tercera generación producidos por otros fabricantes de computadoras en realidad dejaban razonablemente satisfechos a la mayoría de sus clientes. También popularizaron
varias técnicas claves ausentes en los sistemas operativos de segunda generación. Quizá la más importante de estas fue la multiprogramación. De hecho, esa fue utilizada mucho después para poder desarrollar los sistemas operativos actuales. La solución que surgió fue particionar la memoria en varias piezas con un trabajo distinto en cada partición, como se muestra en esta figura, en donde teníamos sistema operativo, trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, como particiones específicas de memoria para diferentes líneas de trabajo o procesos. Mientras que un trabajo esperaba que se completara una operación de entrada y salida, otro podía estar usando la CPU. Si pudieran contenerse suficientes trabajos en memoria principal al mismo tiempo, la CPU podía estar ocupada casi el 100% del tiempo, entonces era mucho más eficiente su utilización. Para tener varios trabajos de forma segura en memoria a la vez, se requería entonces hardware especial para proteger cada trabajo y evitar que los otros se mezclaran, se buscaran o se destruyeran entre sí. El 360 y los demás sistemas de la tercera generación estaban equipados con ese hardware de control de memoria específico. Aunque los sistemas operativos de tercera generación eran apropiados para los cálculos científicos extensos y las ejecuciones de procesamiento de datos comerciales masivos seguían siendo en esencia sistemas de procesamiento por lotes, muchos programadores añoraban los días de la primera generación en los que tenían toda la máquina para ellos solos durante unas cuantas horas, por lo que podían depurar sus programas con rapidez. Con los sistemas de tercera generación, el tiempo que transcurría entre enviar un trabajo y recibir de vuelta la salida era comúnmente de varias horas, por lo que una sola coma mal colocada en los trabajos hacía que fallara toda la compilación y el programador desperdiciaba la mitad del día, por ejemplo, en correr un proceso para verificar si no tenía errores. Después del éxito de los sistemas del tipo CTSS, el MIT, Bell Labs y General Electric, que en ese entonces era un importante fabricante de computadoras, decidieron emprender el desarrollo de una utilería para computadora, una máquina capaz de servir a varios cientos de usuarios simultáneos de tiempo compartido. Su modelo fue el sistema de electricidad. Cuando se necesita energía, solo hay que conectar con un contacto a la pared y dentro de lo razonable toda la energía que se requiere estará ahí. Pero en realidad lo que estaban haciendo era compartir recursos. Los diseñadores del sistema conocido como Multiplex Information and Computing Services, el servicio de información y cómputo multiplexado, imaginaron que una enorme máquina que proporcionaba poder de cómputo a todos los usuarios en el área de Boston, y esto fue lo que empezaron a trabajar. La idea de que solo 40 años después se vendieran por millones máquinas 10.000 veces más rápidas que sus mainframe GE 645 a un precio muy por debajo de los $1.000 era una ciencia ficción. Estamos hablando de que en 40 años de desarrollo se crearon las máquinas, las computadoras personales. Después del éxito entonces de estos equipos, su modelo fue el sistema de electricidad, como lo comentamos, para la conexión y el uso de esos recursos. A pesar de la carencia del éxito comercial de que Multics tuvo, una enorme influencia en los sistemas operativos subsecuentes, y se describe en varios artículos
por ejemplo, el Corbato y Colaboradores de 1972, Corbato y Vysotsky de 1965, Daley y Dennis de 1968 y Organic en 1972, así como Staltzer de 1974. También tuvo y aún tiene un sitio web activo ubicado en la página www.multiscience.org con mucha información acerca del sistema, sus diseños y sus usuarios. La cuarta generación que surge de 1980, las computadoras personales ya. En esta generación se usaron los microprocesadores, que ya no solo eran transistores, sino eran conjuntos de transistores empaquetados en cajas, ¿sí?, electrónicas por los fabricantes de las computadoras. Se produjeron las computadoras personales tipo PC y los sistemas operativos cuentan con más interacción con el usuario utilizando iconos, menús, gráficos, etc. Con el desarrollo de los circuitos del tipo LSI, Large Scale Integration, integración a gran escala, que contiene miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio chip, nació la era de las computadoras personales. Para 1974, entonces, Intel presentó el microprocesador 8080, ¿sí?, de 8 bits. Intel le pidió a uno de sus consultores, Gray Kildall, que escribiera un sistema operativo. Él y un amigo construyeron un dispositivo controlador para el disco flexible de 8 pulgadas y conectaron el disco a un procesador 8080. Es así como se construye la primera computadora con un disco magnético. En 1940-1950 se genera el procesamiento en serie con los primeros computadores desde finales de los 40 hasta mediados de los años 50. El programador interaccionaba directamente con el hardware de la computadora y no existía ningún sistema operativo como tal. Estas máquinas eran utilizadas desde una consola que contenía luces, interruptores, algunos dispositivos de entrada y una impresora, y el programador examinaba los registros del procesador y de la memoria principal para determinar la causa de los errores. Si el programa terminaba de forma normal, la salida aparecía en la impresora y si no, se tenía que analizar esos errores. Estos sistemas iniciales presentaban problemas principales como la planificación. La mayoría de las instalaciones utilizaban una planilla impresa para reservar tiempos de máquina. Un usuario obtenía una hora, por ejemplo, y terminaba en 45 minutos y esto pues implicaba malgastar el tiempo de procesamiento ya que no utilizaba la hora completa. Los tiempos de configuración, un único programa denominado trabajo podía implicar la carga de memoria del compilador y del programa en lenguaje de alto nivel, programa de código fuente, y a continuación de esto la carga y el enlace de los programas objeto y las funciones comunes. Cada uno de estos pasos podía suponer montar y desmontar cintas o configurar tarjetas. Era algo bastante tedioso. En 1960, entonces, los sistemas por lotes sencillos parecían ser el primer sistema operativo en lotes que fue desarrollado a mediados de los años 50 por General Motors para el uso de la IBM 701. El concepto fue subsecuentemente refinado e implementado para la IBM 704 por un número de clientes de IBM. A principios de los 60, un número de vendedores había desarrollado ya sistemas operativos en lotes, ¿sí?, para sus sistemas de computación. IBSys
el sistema operativo IBM para las computadoras 7092 y 7094, y es precisamente parcialmente notable por su influencia en otros sistemas operativos. Para 1974, Kildare escribió después el sistema operativo conocido como CP/M, que es el Control Program for microcomputadores, para la CPU. Intel no apostó mucho por las microcomputadoras, así que Kildare pidió derechos para la CP/M. Después Kildare forma la compañía llamada Digital Research para desarrollar y vender el CP/M. Para 1977, la Digital Research rediseña el CP/M para adaptarlo de manera que se ejecute en todas las microcomputadoras que utilizaban chips del tipo 8080, Syslog Z80 y otros. Se escribieron muchos programas de aplicación para la CP/M, lo que permite dominar por completo el mundo de la microcomputación durante 5 años. A principios de los 80s, IBM diseña la IBM PC y busca el software para ejecutarlo en ella. IBM se puso en contacto con Bill Gates para obtener la licencia del uso del intérprete BASIC y para preguntar de un sistema operativo para ejecutarlo en la PC. Después de tratar de reunirse con los líderes en cuanto a los sistemas operativos, Digital Research Kildare se rehusó a reunirse con ellos. Luego esto regresó con Billy Gates y para ver si podían proveerlos de un sistema operativo. Y bueno, en 1981 surge el Q2, un sistema operativo hecho en Seattle Computer Products, y estaba basado en el procesador 8086, que era un sistema de 16 bits a base de comandos desarrollados en CP/M, y luego fue comercializado bajo el nombre de 862. Microsoft compra una licencia no exclusiva para el 862 de Seattle Computer Products para producir un sistema operativo que cumplía las funciones de IBM PC, que en ese entonces seguía utilizando el CP/M como su sistema operativo, surgiendo así el MS-2 y la fortuna más grande del mundo. La primera versión del MS-2 fue conocida por el nombre PC-2, aunque MS-2 y PC-2 fueron desarrollados por IBM y Microsoft al mismo tiempo. Estos se separaron con el tiempo, y en 1984, después de los lanzamientos de las computadoras IBM, surge MacOS, desarrollado por Apple para sus computadoras Macintosh, que fue el segundo intento de Steve Jobs para la generación Apple Macintosh, y fue un enorme éxito, no solo debido a que era mucho más económica que Lisa, sino que también porque era amigable para el usuario. En 1992, el proyecto GNU, iniciado en 1983, finalmente concluye ese año desarrollando un sistema operativo del tipo Unix, completo y compuesto por software libre, que más adelante termina siendo Linux. Unix es el más fuerte de los servidores, tanto de redes como empresariales, pero también está cada vez más presente en las computadoras de escritorio, en especial en países que se desarrollan con rapidez, como la India y como China, que son los principales precursores de Linux.
En 1993, Windows NT es una familia de sistemas operativos producidos por Microsoft, de la cual la primera versión fue pública en julio de 1993, que es compatible con Windows 95 en cierto nivel, pero fue completamente rediseñado en su interior. Es un sistema completo de 32 bits. El diseñador en jefe de Windows NT fue David Cutler, quien también fue uno de los diseñadores de sistemas operativos de BMS y de VAX, por lo que hay algunas ideas de BMS presentes en el Windows NT, software de red. De 1985 a 1995, Windows fue solo un entorno gráfico encima del sistema MS2, pero para 1995 se lanza el Windows 95, que incorpora muchas características del sistema, de los sistemas operativos, y utilizaba el sistema MS2 subyacente solo para iniciar y ejecutar los programas de MS2 antiguos. Windows NT significaba nueva tecnología y no red, no network, que es compatible con Windows 95 en cierto nivel, pero fue completamente rediseñado en su interior. Es un sistema completo de 32 bits, BMS de VAX, Windows NT 4 para los sistemas de red. Y en 1998, Windows 98 aún contenían una gran cantidad de lenguaje ensamblador para los procesadores de Intel de 16 bits. La versión 5 de Windows NT cambió su nombre a Windows 2000 a principios de 1999. En el 2000, Windows 98, conocida como Windows Millennium Edition. Del 2001, Windows 2000, conocida como Windows XP en el 2001, y en el 2007, Windows Vista. La gestión del procesador, el proceso, programa en ejecución, la monoprogramación contra la multiprogramación, son las diferencias de evolución que han venido cambiando a los sistemas operativos. La monoprogramación manejaba las funciones, se gestionaban a la petición de entradas y salidas de un solo proceso a la vez. Se atiende a un único proceso. Al terminar el proceso se acepta uno nuevo, planificador de trabajos a largo plazo. Las características se desaprovechan, memoria y procesador, y los periféricos se infrautilizan por la dificultad de los cambios para liberación de recursos. La multiprogramación ejecuta varios procesos en paralelo. El concepto de hilo se crea y se descompone un proceso en tareas diferentes e independientes. Además, el concepto de estado. Un proceso está preparado si puede ser ejecutado y bloqueado como cuando no puede continuar. El planificador a corto plazo. Al pasar de la ejecución de un proceso a otro, se produce un cambio de contexto. Las estructuras de control generan tablas de procesos. La eficiencia se mide con base al rendimiento, número de trabajos realizados por unidad de tiempo. La tasa de uso del procesador se mide también como el tiempo de uso sobre el tiempo total, y así se mide la eficiencia del uso del procesador. El tiempo de ejecución de procesos son los tiempos calculados para cada uno de los mismos. La gestión de memoria el sistema operativo es encargado de asignar memoria. La memoria se organiza en diferentes maneras. Un bloque de información no tiene por qué almacenarse de manera secuencial ni contigua. Puede estar almacenado en diferentes partes de tanto de la memoria como de los discos.
se necesitan diferentes estructuras para la gestión de memoria y la tabla de memoria. Los sistemas de archivos, los sistemas administrativos de archivos y los descriptores de los archivos, en donde tenemos que tener información como nombre del archivo, tipo de archivo, tamaño de archivo, fecha de creación, fecha de modificación, etc. Existen diferentes sistemas de gestión de archivos. Los sistemas operativos de mayor difusión en la actualidad son de Microsoft, el MS-2, el Windows 3.0 a inicios de los 90s, el Windows NT, el Windows 95, 98, el Millennium 2000, Windows XP, Windows Vista. Más recientemente para la familia de Windows está el Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 y Windows 11 en la actualidad. Unix, Linux, MacOS y OS 2 son otros de los sistemas que se han venido desarrollando. El hardware está subdividido en dos, en el CPU, que está subdividido a su vez en 5 áreas fundamentales: la unidad aritmética lógica, la unidad de control, el bus interno, los registros y el reloj. Y los periféricos, que están divididos en 3 tipos. Los periféricos de entrada solamente pueden meter información al sistema. Los periféricos de salida solamente pueden sacar información del sistema, y los periféricos de entrada y salida que pueden meter y sacar información del sistema. La configuración típica del hardware: tenemos el CPU con sus áreas de control, como es la unidad aritmética y lógica, los registros, el control interno, el bus de control. Y todo esto sirve para generar comunicación con el teclado para que el usuario pueda meter información, pero también permite sacar a través de la interfaz de video la pantalla para que el usuario pueda ver información contenida en este CPU, en esta computadora. Pero además tenemos los periféricos como memoria principal, controladores de discos, interfaces seriales, interfaces paralelas que permiten accionar discos, comunicarse a través de módems, generar salidas con impresoras o guardar información en discos, que sería el funcionamiento normal de una computadora. El formato de trabajo común de los sistemas de cómputo se basa en el CPU con manejador de procesos, manejador de memoria DMA, que es un manejador externo al sistema, es independiente al sistema. Y bueno, esto permite el control de dispositivos, el control de archivos, para poderse comunicar con periféricos como es el mouse, el teclado, la impresora, las pantallas, archivos de programa, archivos de compilación, archivos de datos. Y todo esto a través de lo que es el manejador de memoria principal y los manejadores de memoria secundaria. Las unidades de memoria han ido creciendo fuertemente desde los bits, los bytes, kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabyte, exabyte, heptabyte, octabyte, nanobyte, decabyte, un decabyte y dodecabyte, y hay más. O sea, han crecido mucho. Ahorita podemos estar hablando de que los equipos de cómputo andan en el orden de los terabytes. Y obviamente la computación a nivel mundial ya llegó a los exabytes. La memoria primaria o principal se divide en 4 tipos de memoria, que es la ROM, la RAM, la caché y la memoria virtual. La memoria ROM se divide en 4 tipos fundamentales, que es la ROM, la PROM, la EPROM, la EEPROM. La memoria ROM son de las siglas Read Only Memory, que significa memoria de solo lectura, una memoria de semiconductor destinada a ser leída y no destruible. O sea, tiene almacenamiento permanente, es decir, que no se puede escribir sobre ella y que conserva intacta la información almacenada, incluso en el caso de que se interrumpa la corriente eléctrica. No es memoria volátil. La ROM suele almacenar la configuración del sistema en programa de arranque de las computadoras y se fabrica con programas, con un programa integrado. La PROM es el acrónimo de Programmable Read Only Memory. El ROM programable es una memoria digital donde el valor de cada bit depende del estado de un fusible
vamos a decir, o antifusible, que puede ser quemado una sola vez. Por esto la memoria puede ser programada, puede ser escritos datos una sola vez a través de un dispositivo especial, un programador PROM. Estas memorias son utilizadas para grabar datos permanentes en cantidades no muy grandes en las ROMs, o cuando los datos deben cambiar en mucho o en todos los casos. Por otro lado, la EPROM son las siglas de la Erasable Programmable Read-Only Memory, que es la ROM borrable, programable. Es un tipo de chip de memoria ROM inventado por el ingeniero Dov Frogman, que retiene los datos cuando la fuente de energía se apaga. En otras palabras, es no volátil, está formada por celdas que se conocen como FAMOS, que es Floating Gate Advanced Injection Metal Oxide Semiconductor, o transistores de puerta flotante, es como se les conoce. Cada uno de ellos viene más bien de fábrica sin carga, o sea, se fabrican en blanco, no tienen contenido, por lo que es leído como un 1. Por eso una EPROM sin grabar se lee como FF en todas sus celdas. Se programan mediante un disco electrónico que proporciona voltajes superiores a los normalmente utilizados en los circuitos eléctricos. Las celdas que reciben la carga se leen entonces como una O, por ejemplo. Una vez programada una EPROM se puede borrar solamente mediante exposición de una fuerte luz ultravioleta. Esto es debido a que los fotones de la luz excitan a los electrones de las celdas, provocando que se descarguen. La EPROM se reconocen fácilmente porque tienen una ventana transparente en la parte superior del chip, en la parte alta del encapsulado, a través de la cual se puede ver el chip de silicio, el interior, vamos a decir, de esa ventana, que admite la luz ultravioleta durante el borrado. La EEPROM son las siglas de la Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, que es la ROM programable y borrable eléctricamente. En español o castellano se suele referir al hablar como E2PROM, del inglés E-Square ROM. Es un tipo de memoria ROM que puede ser programada y borrada y reprogramada eléctricamente, a diferencia de la EPROM, que ha de borrarse mediante rayos ultravioleta. Aunque una EEPROM puede ser leída un número ilimitado de veces, solo puede ser borrada o reprogramada entre 100.000 y 1.000.000 de veces. La memoria flash es una forma evolucionada de la memoria EEPROM que permite que múltiples posiciones de la memoria sean escritas o borradas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctricos, frente a las anteriores que solo permitían escribir o borrar una única celda cada vez. Por ello, Flash permite funcionar a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y escritura en diferentes puntos de estas memorias al mismo tiempo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.